Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. El otro día me decía un amigo que yo saludo siempre que arranco un programa. Qué bueno que le presten atención a ciertos tics que uno tiene en su trabajo habitual, ¿no? Y es un tic que no me lo voy a poder quitar, porque yo, cuando lo primero que hago es sentarme frente al micrófono y a la cámara, es pensar en ustedes, en todos aquellos que me dan el apoyo, el respaldo, el aliento y el aguante. Y ustedes son los merecedores de mi saludo cordial. Por eso lo repito, porque en realidad yo trabajo para ustedes, para que todos podamos compartir lo que uno piensa, lo que uno puede hacer, uno puede desarrollar. Así que bueno, les quiero decir a todos que en este día muy particular para los argentinos, bueno, como experiencia, como historia que hemos vivido después de tantos años, de aquel acontecimiento del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, yo deseo que a nadie en el mundo le pase lo que le pasó a la Argentina. Que hoy, al cabo de los años, sigue pagando graves consecuencias. Me voy a ir a Buenos Aires. Quiero saludar a Sergio Solón. Sergio Solón es un periodista, es un emprendedor, es un hombre joven, es un hombre con mucha fuerza, con mucho talento, con mucha agallas para enfrentar cada día los acontecimientos que enfrenta un argentino en su país. Y quizá tendremos que recordar que Argentina fue uno de los países más admirados en el mundo durante muchos años. Y hoy, pasado todo este tiempo de heridas continuas, que no nos mataron porque Dios es grande. O sea, la Argentina no desapareció porque Dios es grande, porque Dios todavía nos protege. Pero ya Argentina debería haber desaparecido del mapa mundial. Por sus propios errores, por los errores de quienes nos orientaron, por los corruptos que todavía están vigentes y por tanta otra gente que hizo daño a este país que era uno de los más admirados del mundo. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días. Gracias por, bueno, aunque te fuiste hace mucho tiempo para allá, todavía y siempre colaborás y recordás lo que son tus orígenes, que es precisamente uno de los países, como bien dijiste, más admirados del mundo en su momento y que esa potencialidad nunca desapareció todavía, Agustín, aunque los socios del silencio del mundo desarrollado, asociados con los corruptos de turno, según pasan los gobiernos aquí en la República Argentina, hayan querido justamente o hecho todo lo posible para su destrucción, pero obviamente, como bien decís, la Argentina no está destruida. Llega al primer mundo solamente lo malo de la Argentina. Hay una Argentina que todavía no está destruida, si se quiere es una mitad, la otra mitad sí, es a la que haces referencia puntualmente siempre y claramente, es la Argentina que la vienen destruyendo en una decadencia que lleva casi un siglo. Hoy recordamos aquel 24 de marzo cuando a las 3 de la madrugada, de ese 24 de marzo de 1976, aparecía la voz del teniente general Jorge Rafael Videla. Utilizaba la cadena nacional, acompañado por el almirante Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Agosti. Videla pronunciaba las primeras medidas que comenzaban a regir a partir de ese momento. En ese momento comenzaba en la Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. No sé si
estamos coincidiendo en este aspecto que dura hasta hoy, lamentablemente. El efecto de distorsión, el efecto de destrucción, el efecto de disolución, el efecto de enfrentamiento entre argentinos, sigue hasta hoy. Totalmente, Agustín. Por eso cuando a veces se dice que la famosa grieta política, ya que no tiene discusión izquierda o derecha porque está todo entremezclado, a veces alguien que se presenta de izquierda termina actuando como el peor de los de la derecha y viceversa. Entonces, dicen muchos, se fomentó en estos últimos años en la República Argentina. No, esto ya viene de mucho más tiempo atrás todavía. Y que un día como hoy esté instalado desde hace un tiempo políticamente como para conmemorar esa parte, que obviamente fue una parte negra de la Argentina. Lo que pasa es que yo creo que también se muestra solamente una parte de la fotografía. Entonces, si hoy es el día de la memoria, Agustín, de la verdad y la justicia, tendríamos que tener muy buena memoria y no una memoria selectiva. Es decir, no una memoria hacia uno de los lados y no hacia el otro. O todo o nada. Ley pareja no es rigurosa, dice el famoso refrán, aquí en nuestro país. Entonces, yo creo que aquí hay un problema, como siempre, de índole de propaganda política a nivel nacional e internacional, porque convengamos que esta propaganda de todo lo que tenga que ver con el populismo, o llamado populismo, como le quieran llamar, de izquierda, llámenlo como quieran, un progresismo malentendido, abarcativo no solamente a Argentina, sino al posicionamiento de hace años en toda Latinoamérica, ha instalado esto a nivel internacional con distintas ONG, insisto, con la propaganda política adecuada, como que esto es solamente la verdad y la justicia y la memoria hacia uno de los lados. Pero no nos olvidemos, Agustín, que también está la otra parte. La otra parte tenemos a organizaciones como los Montoneros, como el ERP, que han realizado, por ejemplo, distintos momentos vandálicos que superan los 20.000 hechos vandálicos también en aquella nefasta historia. No nos olvidemos también que los Montoneros han llegado a secuestrar a más de 1.700 personas, y pedían dinero a cambio, está claro, ¿no? Que además han colocado los llamados subversivos o terroristas de izquierda en aquel momento, bien o mal llamados, como sea, cada uno le ponga el rótulo, título, subtítulo o copete que necesite o quiera, para poder darse a explicar, pero digo, no nos olvidemos también que ese sector de la sociedad ha colocado más de 5.000 bombas en esa parte de la historia negra de la República Argentina. Y han asesinado a más de 1.500 personas, entre los cuales Agustín se encontraban niños. Entonces digo, la verdad, la justicia y la memoria debe ser a diestra y siniestra, porque si no, no hay verdad, no hay verdadera justicia y no hay buena memoria. Bueno, y tenemos que agregar que también, paralelamente, a los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas en Argentina, estuvieron de alguna manera vinculados a una constante violación de los derechos humanos, yo diría los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, y esa modalidad particularmente de gobierno de facto se lo vinculaba a un hecho ya incluso mayor conocido, un plan Cóndor, de la cual ya se operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como coordinación entre las distintas dictaduras que en esos años se habían restaurado, o se habían instaurado, mejor dicho, en otros países del Cono Sur, y por supuesto estaban cerquito nuestro, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, que nos circundan, y allí se armó esta historia que lamentablemente tiene unas consecuencias dramáticas que todavía hoy sufrimos. Lo que decís es una gran verdad y trae, esto lo podemos asociar con mi primer comentario cuando te digo que nunca los que están adentro están solos. Aunque parezcan que están solos, no están solos. El poder siempre se dirime y se asocia con socios extranjeros, sea de países limítrofes o de países desarrollados, en todo tipo de plan, en todo tipo de plan. Por eso digo que a la Argentina, al 50% de la Argentina destruida, esa que tiene el 50% ya de pobreza, más la indigencia, o incluida, mejor dicho, la indigencia, digo, el 50% destruido, eso que
esa parte de la sociedad cooptada por el socialismo, populismo, nuevo comunismo, nuevo socialismo, en esta reingeniería social internacional que vemos desde lo internacional en el globalismo, pero que hace pie en Latinoamérica, obviamente asociado a todo lo que tenga que ver con el castrochavismo concretamente y su estrategia permanente. No nos olvidemos que el castrochavismo también ya estaba influyendo en los llamados subversivos de aquella izquierda que actuaba en ese momento. Y no nos olvidemos que, Agustín, que no podemos dejar de poner el mote de guerra. Fue una guerra interna que tuvo la Argentina. ¿Por qué? Fíjate vos que una guerra, si bien es complicada solamente cuando vos sabés que tu enemigo está de la frontera para allá, imagínate lo que es una guerra que está dentro de tu propio territorio. Vos no sabés quién es quién, y de allí, obviamente, las confusiones y los errores. Por supuesto, eso no justifica ni moralmente, ni éticamente, ni legalmente, ni judicialmente, que, por ejemplo, en ese momento el gobierno de facto haya secuestrado, detenido, con los famosos Falcon Verde, a personas que por ahí no tenían nada que ver. Ellos mismos, los propios militares, Agustín, tenían también sus propios tribunales. Podrían haber juzgado a muchos detenidos, inclusive a través de sus propios tribunales. Sin embargo, no hicieron ni siquiera ello. Así que ninguna mente tampoco retorcida en ninguna parte del mundo malinterprete lo que uno está diciendo, porque nadie puede justificar el accionar militar en el 100% de lo que pasó en aquel momento, Agustín. Pero, insisto, cuando se trata de fechas para conmemorar, hay que tener la amplitud mental y decir la verdadera verdad, que es una sola. Aquí vieron gente que se armaba por sí sola, donde nadie le decía que esa era la manera de luchar, porque el resto de la sociedad no estaba de acuerdo con esa lucha, y sin embargo ellos se armaban. Ellos mismos lavaban psicológicamente, emocionalmente la cabeza a sus propios hijos e hijas, que muchas de ellas estaban embarazadas, para decirles que tomen las armas y que de esa manera vayan y hagan lo que ellos creían que había que hacer y del modo que había que hacerlo. Por eso no nos olvidemos también algo más muy importante, Agustín, según repasa la historia, porque si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Y acá tenemos escritas las historias de las dos maneras justamente a las que hacemos referencia, las dos tendencias de un lado y del otro de la grieta ideológica. Yo creo que también no hay que olvidarse que la mayoría de la sociedad argentina pedía a gritos en un momento determinado que justamente los militares tomasen el mando, que vuelvan a tomar el mando. No hay que olvidarse de eso, porque si no es como que no estamos informando o estamos desinformando, porque no se toma la amplitud a través de los fanatismos. El fanatismo nunca es racional, puede argumentar, pero en un momento se le caen los argumentos precisamente por no poder racionalizar y poder analizar adecuadamente todo el espectro. La Argentina, los mismos ciudadanos argentinos les pedían a los militares que tomen el mando. Y de eso, por todo lo que venía sucediendo. Por supuesto, después de un extremo se fueron al otro, y por eso las cosas y la atrocidad de todo ese momento y de toda esa parte, insisto, negra de la guerra. Claro. Este es un día que al cabo de los años será siempre negro, ¿no? Pero también esa negritud de estar conmemorando y recordando este día donde inició una tragedia para la Argentina, evidentemente debe obligarnos a los argentinos, sobre todo porque este año hay elecciones en Argentina. Y las elecciones en la Argentina son una oportunidad para comprender dónde estamos y qué queremos lograr de nuestro país. Por lo tanto, debemos buscar todos, a través de la reflexión, a través de la memoria social, a través de los tristes acontecimientos producidos por la última dictadura militar, más todos los gobiernos que se dicen constitucionales, pero que son absolutamente contrarios a cualquier idea que tenga que ver con la libertad, con la defensa del país, y mucho más vinculados a la corrupción. Así que bueno, este es un día muy particular, un día donde tenemos que tener bien en claro que hemos cometido muchos errores, Sergio, que tienen consecuencias, sin ninguna duda, terribles para aquellos que de alguna manera son conscientes de nuestro respeto por las familias, sobre todo las víctimas,
de la desaparición de un hijo, de una nieta, un nieto, bueno, todos aquellos que han perdido la vida y han perdido un pariente. Bueno, ¿qué podemos hacer de hoy para adelante para cambiar esta historia? Una historia que lamentablemente parece que llegó para quedarse por siempre en la Argentina. Es totalmente tristísimo, obviamente, y las fechas para algo sirven para justamente, insisto, para conmemorar, no hay nada que explicar. Pero en esa amplitud, una de las cosas que se podrían hacer es que justamente las familias que no han tenido ni siquiera nada que ver con los militares argentinos de esa época, es decir, no eran ni uno de ellos, y tampoco eran familiares ni nada, a quienes fueron víctimas de la subversión de izquierda, es decir, el terrorismo de izquierda. Por ejemplo, hace de cuenta que vos estabas con tu familia en un restaurante en la ciudad de Buenos Aires, colocaba un terrorista una bomba, te mataban a tu hijo y entonces nadie te reconocía nada. El Estado en el tiempo no te reconoció nada. Es decir, esa gente todavía está huérfana. Los únicos reconocidos con las distintas leyes que se trataron en su momento y a través de grandes beneficios del Estado, han sido justamente los terroristas que todavía están vivos, que forman parte de este gobierno de hoy y que formaron parte también de otros gobiernos. Y algunos, inclusive, está dentro del periodismo. Entonces, lo que digo es, una de las cosas para recomponer y seguir cicatrizando esa herida es justamente que si algunos tienen reconocimiento del Estado a través de jubilaciones o pensiones, como les quieran llamar, de tipo especiales o de privilegio, porque no son las que gana un abuelo común argentino, entonces, bueno, que los familiares también de víctimas de los montoneros, del ERP, etcétera, etcétera, también sean reconocidos según pasan los años. Sin embargo, eso todavía es una asignatura pendiente. Sí, y de tanto en tanto vemos cómo se asoman los responsables de toda esa época, que tiene las graves consecuencias todavía hoy, y aparecen con su sonrisa habitual, con su sonrisa "yo no fui", pero todavía pululan por ahí, buscando dónde hay una ventana abierta para seguir influyendo en la democracia argentina. Otra cosa para, justamente ya que TV Radio Miami, y todo lo que concierne a Radio Miami Internacional, todos los medios asociados justamente a TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, como Radio Francia Internacional, como Radio Vaticana, como Radio de las Naciones Unidas, como Radio Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno dejar el mensaje porque cuando llega a través de las bocas de la política, obviamente todo queda sesgado y lo único que se hace es informar parte de la verdad. Cuando vos decís parte de una verdad, ya no estás diciendo la verdad. Claro. Entonces, esa información sesgada es premeditada y por lo tanto se está escondiendo la parte sucia. Hay que decirlo con todas las letras, por eso nosotros, en esta nueva versión, en este nuevo capítulo de Todo Pasa aquí en TV Radio Miami, estaba bueno refrescar un día como hoy justamente la memoria para aquellos que solamente miran para un solo lado. Y quiero también otra cosa que hay que dejar en claro, Agustín. Finalmente, la misma, por ejemplo, Fernández Meijide, en un libro, siendo madre de uno de sus hijos que fue desaparecido por la dictadura militar en su momento, ella misma viene sosteniendo desde hace años, Agustín, que no fueron 30.000 personas las desaparecidas por justamente los militares. Apenas una discusión interminable. Exactamente. Eso fue una estrategia de marketing de algunos que se fueron o se tuvieron que ir a Europa y de ese modo forma parte de la estrategia, insisto, este galanteo y estilete vinculante a la publicidad y a la propaganda política para conseguir beneficios de la historia y del dolor, beneficios económicos a través del Estado, compuestos con unidades estatales armadas a gusto y piacere, justamente para que ellos y sus familiares sigan viviendo justamente del Estado, y la misma Fernández Mejídez en ese libro, y lo ha sostenido públicamente con distintos colegas, insisto, habló de unos 6.000, 8.000 y pico justamente desaparecidos. Que quede claro, no tendría que haber desaparecido ni media persona, ni de un lado ni del otro. ¿Queda claro? Ni media persona de un lado ni del otro. Pero decir que fueron 30.000, si luego fueron 6.000 y pico, u 8.000 y pico, o 12.000 o 10.000, bueno, estamos hablando que se están multiplicando en 5, 4 o 3 veces las cifras verdaderas. Lo cual ratifica una vez más que están diciendo parte de la verdad
pero hay una parte que es la mentira y eso es lo que se esconde. Sergio, ¿qué se sabe? ¿Qué documento institucional, partiendo del Gobierno Nacional y a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha dado a conocer hoy, oficialmente, alguna alusión a esta fecha? Hay distintos movimientos, digamos, son ONG internacionales asociadas con ONG nacionales, más allá de los movimientos que siempre hagan una madre, abuela de Plaza de Mayo. Esos son los movimientos más importantes, más allá del recordatorio que pueda hacer propagandístico el gobierno de turno. Pero lo que yo más quiero resaltar es que cada vez más la gente que hoy, aquel costado que te digo que no está destruido todavía en la Argentina, ni de adultos, ni de jóvenes, es la Argentina que quiere refundar a la otra parte de la Argentina. Cada vez hay más claridad de qué significó en el pasado esta fecha que se conmemora hoy y qué no significó, o en todo caso, cuál es el 50% que se muestra y cuál es el 50% que se muestra. Bien, Sergio, no sé si te queda más. Creo que hemos dado un marco más de referencia a que aquellos que no lo vivieron, aquellos que lo han leído, se han enterado a través de los medios, de cómo fue toda esta gran historia de desastre en la Argentina a través de todo este sistema que destruyó fundamentalmente no solo personas, sino las instituciones. Así que Totalmente. bueno, te agradezco mucho estos minutos, no sé si querés cerrar con algo, pero simplemente ¿qué actividades hay programadas desde el gobierno para este día? Hay distintos tipos de actividades, no tengo acá el cronograma concreto, pero hay distintos tipos de actividades que no se realizan solamente en el día de hoy. Han comenzado con días anteriores y algunos, según en qué provincia podríamos estar hablando, o en qué estado, podrían hacer a posteriori de hoy también. O sea, esto ya se viene conmemorando distintos actos en distintos lugares desde hace varios días ya, Agustín. Lo que simplemente quiero agregar, y en relación a lo que soporta el mundo con esto de el COVID-19, está llegando aquí la segunda ola, supuestamente a la Argentina. Es llamativo, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se trató esto de las olas, ola 1, ola 2, 3, 4, 5, lo cual aumenta las sospechas analíticas racionales acerca de hasta dónde es esto respecto a lo natural y hasta dónde no. Pero más allá de todo ello, dijiste, hay elecciones en la Argentina. Sí, debería haberlo. Está anunciado las PASO para las primarias para agosto y el 24 de octubre las legislativas, las intermedias, ¿no? Esperemos que no tengamos una sorpresa desagradable a último momento por todas las consecuencias y derivaciones que eso representaría, por algunos rumores, sí. Radio Pasillo, rumores por el momento, sí, quede bien claro, de que todavía toda esta situación de la pandemia en la Argentina o un nuevo, confinamiento cuasi total que podría comenzar a partir de abril o mayo aquí en la República Argentina general, no sea que detrás de eso haya algún tipo de estrategia final como para que sea la excusa para suspender por parte del gobierno nacional actual las elecciones. Guarda con ese tema. Exactamente. ¿Y sabemos, qué implicancia tendría eso? Sí, sabemos de esa iniciativa de algunos pensadores afines al gobierno en curso que tienen por lo menos una vía de escapatoria si aplicaran esto que tú acabas de relatar. Esperemos que más allá de cualquier situación de pensamiento, estén donde estén en cada vereda, tengamos en cuenta que está primero la Argentina, las instituciones, y que hay elecciones y hay que cumplir ese plazo. Totalmente, ¿no? Hasta un hijo de vecino sospecha que si eso se llegara a concretar, lo asocian directamente, el hombre de a pie, el hombre de la calle, el hombre común, el hombre medio, no alguien influyente o de los medios, no, la gente te dice, si eso llega a ser cierto y se concreta y lo vamos viendo, la gente te lo dice a la salida de una radio, lo que fuese, eso tiene que ver entonces quizás con un salvavidas de tipo judicial
para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y toda su familia. ¿Por qué? Porque en el caso de perder el Frente de Todos, el partido reinante, hoy, las legislativas, Agustín, perderían a su vez unos 3 senadores y unos 6 diputados. Y eso le complicaría la cancha en la estrategia de reforma judicial precisamente a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, es decir, a toda la familia Kirchner, con respecto a su situación, su delicada situación judicial. Eso es lo que piensa la calle. Insisto, en el caso de que este rumor o radiopasillo lo veamos reflejados el día de mañana en la realidad concreta. Así es. Coincido plenamente en tu definición y bueno, pedimos a Dios que ponga la mano sobre la Argentina, que le dé la inteligencia a todos aquellos que tienen estas ideas donde pretenden salvar a algunos para enterrar a la nación. Esperemos que reflexionen. Gracias, Sergio. No, por favor, Agustín, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a Sergio Solón desde Buenos Aires. Nos vamos a hacer la pausa y volvemos enseguida.